Bien. Entonces, bienvenido al área de ciencia y tecnología. Estamos con primer y segundo grado. Y para poder comenzar, vamos a proyectar la pantalla completa y de esa manera ustedes van a poder observar la clase de hoy día y con la participación de todos los estudiantes estamos listos. Bien, en estos momentos voy a empezar a proyectar mi pantalla completa. Espero que puedan estar observando. Nos dan unos segunditos porque el internet está un poco lento y a veces no se puede visualizar, pero ya lo he pasado para que se pueda visualizar la pantalla completa del Word. Este documento PDF también lo voy a enviar a todos ustedes con la finalidad de que pueda hacer una guía y de esa manera también pueda realizar la tarea. La tarea está fácil, es contestar las preguntas, llenar los cuadros que te piden aquí, y una vez que contestas las preguntas y llenas los cuadros, de eso nomás se trata, porque son preguntas que van a reflexionar ustedes, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero saber. No tengan miedo a fallar, no se preocupen, jóvenes. Lo importante es aprender, y si hubiese alguna falla, vamos a retroalimentarlos, pues, ¿no? Y, y miren, es la experiencia de aprendizaje número 9. El título es Asumimos compromisos ante los desafíos del Bicentenario. El título de la presente actividad: explicamos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero en el área de ciencia y tecnología. Las áreas que estamos involucrados son comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática, ciencia y tecnología. Y vemos un gráfico del efecto invernadero. Mientras tanto, vamos a dar la situación significativa. En la cuarta experiencia de aprendizaje narramos cómo sería un día en el Perú que anhelamos, donde podemos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Elaboramos esta narración considerando la situación actual de nuestra comunidad y región, incluso de nuestro Perú, puesto que mejorar esta situación es un reto que debemos asumir para contribuir y buscar que nuestros anhelos se cumplan. Es por ello que tenemos retos relacionados con los ejes del bicentenario, como por ejemplo promover la ciudadanía comprometida y cuidar nuestros espacios de vida de las consecuencias del efecto invernadero. Frente a esto nos preguntamos cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños del Perú que anhelamos. Bien, vamos a permitir también la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología, y en estos momentos estamos dando a conocer la situación significativa. ¿Cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños del Perú que anhelamos? El propósito del aprendizaje explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Los enfoques transversales son enfoque de derechos, enfoque intercultural, enfoque ambiental y enfoque orientación al bien común. Bien, el producto al final de estas 5 semanas, miren que ya estamos en la segunda semana, terminando, ¿no? Va a ser compromisos presentados en un acta que nos permitan construir el país que anhelamos, teniendo en cuenta los ejes del bicentenario. Y la actividad es la presente actividad número 6 que estamos haciendo hoy día, explicamos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. ¿Y de qué consiste esta actividad? En esta actividad reconocerán cuáles son los residuos sólidos más comunes generados en tu comunidad. Luego conocerán el impacto de los gases de efecto invernadero en la Tierra, y a partir de todo lo abordado, relacionarán la generación de gases producto de la quema de residuos sólidos en el efecto invernadero. Finalmente, elaborarán argumentos sustentados en razones científicas
y saberes locales que fundamentan dicha relación y por qué se deben reducir la producción de gases de efecto invernadero. Bien, permitimos la entrada de todos nuestros participantes. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y en estos momentos estamos dando a conocer de qué se trata nuestra actividad número 6. Bienvenido al área de ciencia y tecnología. Y hemos dado a conocer sobre cómo vamos a explicar las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. Y los criterios, o sea, la tarea en primer lugar es responder las preguntas y completar los cuadros, y los criterios que te voy a evaluar es lo siguiente. Mira, si en tu escrito está explicado con base a los conocimientos científicos la relación entre los gases de efecto invernadero y los gases emitidos por la quema de residuos, así como las consecuencias de esta emisión. Y fundamenta, ¿no?, su posición empleando argumentos científicos y saberes locales respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, es importante que te guíes de estos criterios. Estos criterios van a ayudar a responder las preguntas o cómo lo vas a responder, en otras palabras. Y una vez respondidas estas preguntas, ayudan a tu producto. ¿Ya? El producto que vas a realizar al final tiene que estar aquí, ¿no? De todos estos conocimientos, presentar tus compromisos, ¿no?, en un acta que nos permitan construir el país que anhelamos, ¿ya? Teniendo en cuenta los ejes del bicentenario. Eso es lo más importante. Bien, entonces vamos a iniciar. Quisiera que todos estén atentos. Acá tengo un video muy importante y de aquí voy a hacer una pregunta, jóvenes, ¿ya? Entonces, pido la atención respectiva al presente video. A ver, estoy buscando. Está aquí, solo que ahí está, muy bien. Entonces vamos a poner la pantalla completa del presente video. Pido la atención máxima de tal manera que todos puedan comprender y entender. Ya están los videos puestos y hay que darle unos segunditos. Siempre el programa, o bueno, el internet está un poquito lento aquí, entonces de todas maneras sí se va a poder ver, sí se va a poder observar. Solamente hay que darle los segunditos respectivos para que se pueda recargar de nuevo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a dar clic acá, ya debe empezar, y si no, lo volvemos a repetir si es así, ¿ya? A ver, me hemos dado la pantalla completa, pero todavía no está. Ahí está, muy bien. Entonces, a ver, vamos a retroceder también para poderlo ver desde el inicio. Listo. Ya, atentos, jóvenes, al siguiente video. Al año 2015, la generación de residuos sólidos alcanzó los 7.6 millones de toneladas a nivel nacional. Este sector es uno de los mayores contribuyentes a la generación de gases de efecto invernadero. Pero, ¿a dónde van los residuos sólidos que generamos? En el Perú existen dos rutas principales para disponer los residuos sólidos: de manera informal, a través de los más de 1.400 botaderos informales que existen en el país, o de manera formal y controlada, a través de los rellenos sanitarios. Un botadero es un lugar informal e ilegal para disponer los residuos sólidos. En él no se tiene ningún tipo de control sobre ellos, lo que genera grandes afecciones a la población y al ambiente. Por el contrario, un relleno sanitario es una infraestructura diseñada especialmente para confinar los residuos sólidos en el suelo. En él se dan las condiciones adecuadas para que los residuos se degraden de manera controlada. Si bien en ambas infraestructuras se generan gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático, en un relleno sanitario se les puede dar tratamiento adecuado para mitigar sus impactos. Una medida para tratar los gases de efecto invernadero generados, en especial el metano, es la combustión del biogás. Asimismo, el metano tiene un alto potencial energético, por lo que existen formas de aprovecharlo para, por ejemplo, generar electricidad. Al implementar estas medidas, el potencial de calentamiento global se reducirá en gran magnitud, minimizando el impacto al ambiente. Sin embargo,
Esto también dependerá de las condiciones climáticas de la zona. En el año 2015, el 59% de residuos sólidos generados en el país fueron residuos reaprovechables. Sin embargo, menos de la mitad de esos residuos acabaron en un relleno. El resto de residuos fue a parar a botaderos e incluso vertidos directamente a distintos cuerpos de agua, como el océano, los lagos y los ríos. Es por eso que se está haciendo una transición a mejores medios de disposición. El relleno sanitario Portillo Grande es un ejemplo de ello. Operando desde hace más de 20 años en Lurín, en la ciudad de Lima, recibe más de 2.000 toneladas de residuos diarios. A la fecha, el biogás generado es quemado en chimeneas, reduciendo así el metano y por ende el calentamiento global. La disposición final en botaderos está prohibida por sus impactos a los suelos, el aire, el agua y a la salud pública. El relleno sanitario es una infraestructura que, operada bajo técnicas adecuadas y de ingeniería, asegura una adecuada disposición de los residuos sólidos y un correcto manejo de los gases y lixiviados. Por ello, a lo largo de los últimos años, el Ministerio del Ambiente está implementando nuevos rellenos sanitarios a lo largo de todo el país, de modo que se pueda lograr una transición efectiva. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional para combatir el cambio climático en el marco del Acuerdo de París, junto con diversas medidas adicionales en otros sectores, como energía y transporte. Bien, jóvenes, hemos visto un bonito video y la pregunta es, ¿de qué trata el video? Esa es la pregunta. A ver, jóvenes, ¿alguien me puede decir de qué trató el video? Así en forma resumida, en 2, 3 palabras, ¿no? ¿De qué trató el video? ¿Qué nos dice José? A ver, José, ¿de qué trató el video? El video es muy importante, ¿no? Hemos estado viendo. A ver, vamos a invitar también a Michelle. Michelle, ¿de qué trató el video? Sobre que la contaminación afecta al efecto invernadero. Muy bien, la contaminación hace que también afecte o incremente el efecto invernadero. Nos han hablado, claro, de ese tema, nos han hablado también de residuos, ¿no es cierto? Cómo disponemos los residuos, en fin, de muchas otras cosas más. Entonces, hay una pregunta que quiero hacer a todos ustedes y es la siguiente. ¿Qué son los residuos para ustedes? ¿Qué son los residuos? Esa es la pregunta que salta a la vista y quisiéramos pues saber si tienen conocimientos previos. ¿Qué son los residuos? A ver, ¿qué nos dice José? ¿Tienes alguna idea? A ver lo que saben, ¿no es cierto? ¿Qué es para ustedes residuos? Hemos visto que ahí han hablado mucho de residuos. También invitamos a Kelvin, Kikia, que nos manifieste, a ver, ¿no? ¿Qué sabe algo de residuos? A ver, Henry Álvarez también. Mira, si te escucho. Los residuos son los desechos de la basura. Ya, muy bien, está bien la noción que tienes, pero ahorita lo vamos a especificar mucho mejor. Pero está bien, ese conocimiento está bien, lo que tú tienes, ese concepto está bien. ¿Qué serán los residuos? A ver, ¿alguien más desea participar? ¿Qué nos dice Margarita, Angelina y todos los que estamos, ¿no? Henry, Kelvin, bueno, Michelle, Abel. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es residuo? ¿Qué más es residuo? ¿No tienen idea? Veo que no tienen un poquito de conocimiento en esa parte. A ver, vamos a ver qué son los residuos, ¿ya? A ver, te escucho, te escucho. Es parte que queda de un todo después de quitar otra parte, o sea, de un objeto una parte.
Claro, lo del todo, una partecita, ¿no es cierto? Claro, también ese es un residuo. Y generalmente ya lo que sobra, lo que ya no sirve y lo que ya no vale, ¿no es cierto? De un bien, de un producto, lo hemos utilizado y bien, pues lo que ya no sirve, no usa, ya puede ser un residuo, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y si hablamos de basura, ¿qué sería basura? Ese término basura para todos ustedes. ¿Qué significaría ver ese término? ¿Tienen conocimiento? ¿Es Nadie. algo en descomposición? Es algo en descomposición, basura. Ese término de basura es algo en descomposición. Claro, puede ser. ¿Alguien más quiere decir a ver qué significa ese término? Es algo en descomposición, nos dice Bresley. ¿Alguien más, a ver, quiere aumentar a ese concepto? No hay más. Bien. Cuando hablamos del término basura, quiere decir que ya no tiene utilidad. O sea, ya no sirve para nada. ¿Cierto? Entonces lo único que se tiene que hacer es botar. Que diferencia al término cuando nosotros hablamos, cuando hablamos que es un residuo, que es un desecho, ¿no? Y como nos decía, residuo es una parte del todo o de algo, ¿no? Pero específicamente en nuestra área, vamos a conceptualizarlo, acá tengo, por ejemplo, tenemos residuos sólidos, ¿ya? Que nos van a permitir el concepto específicamente y dejarnos bien claro, ¿ve? Cuando hablamos de residuo, son todos, esas partecitas pequeñas, como nos ha dicho, esas partes ya del todo, esas partes del todo, que provienen de actividades humanas y de animales y que normalmente, evidentemente, son sólidos y que son desechados como inútiles, como que si no valieran. Pero a veces estas cositas tienen, si nosotros reciclamos, todavía lo podemos, ¿no? Usarla, ¿no? Pero por eso dice este concepto que son desechados como inútiles, como si fuesen inútiles. Entonces reciclar ya estos residuos es de sabios y tú eres uno de ellos, ¿no es cierto? Hay que ser sabios y saber que podemos darle otro uso. Pero si acá diríamos, no, estamos botando ya la basura, basura quiere decir que ya no tiene ni nada de utilidad. Pero esto sí tiene utilidad, es por eso que el término que estamos aplicando es residuo, ¿ya? Residuo, y no lo decimos de frente, no, esa es basura, no es basura. ¿Por qué? Porque sí todavía se puede utilizar. Bien, entonces con ese comprendido vamos a iniciar la clase del día de hoy y ya tienen la primera pregunta es, hemos dicho que la tarea es responder todas las preguntas. Por lo tanto, anoten aquí que es un residuo y esa es la primera pregunta, ¿ve? La tarea es responder las preguntas y completar los cuadros, ¿ya? Ese es lo que queremos que envíen ustedes en la tarea que va a ayudar a su producto. Por lo tanto, ya tenemos aquí la primera interrogante desarrollada y también ustedes pueden reflexionar y también incrementar de ustedes el concepto necesario. Entonces, explicamos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. Hola. En la actividad anterior hemos graficado la estructura de una edificación para proponer soluciones de un asunto público. En esta actividad comprenderemos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero y propondremos acciones con argumentos científicos y saberes locales para reducir el incremento de los gases. Las acciones serán incluidas en el acta de compromiso. Empecemos ya. ¿Sí? Observemos los espacios de nuestra casa y dialoguemos con algún familiar sobre los residuos sólidos que más que generan o que más se generan en nuestra comunidad, ¿ya? Luego completemos el siguiente cuadro. Bien, cuando hablamos de nuestra comunidad es en el entorno donde vivimos y específicamente también dentro de casa en nuestra familia. Pero a ver, situémonos en ese entorno
Y aquí tenemos los tipos de residuos sólidos. Lo hemos clasificado de esta manera y ustedes lo pueden poner pues diferentes colores a cada tachito, por ejemplo, si nosotros clasificamos. Residuos orgánicos. ¿Qué son los residuos orgánicos? Desechos de casa, ¿no es cierto? Ejemplo, cáscaras de fruta. Y como van a completar este cuadrito, lo vamos a hacer ahora y van a ver que sí se puede completar. A ver, hablemos todos de residuos orgánicos, ¿ya? Un ejemplo es cáscaras de fruta. ¿Qué otro residuo orgánico ustedes tienen en casa? ¿Qué más se desecha en casa, así como cáscaras de fruta, pero que sean orgánicos nada más? Primero de orgánicos, luego vamos a hablar de esta partecita, ¿ya? A ver, en residuos orgánicos, jóvenes, quisiera la participación de todos ustedes. ¿Qué consideramos en residuos orgánicos, aparte de la cáscara de frutas? ¿Qué nos dice José, Sanjori, Henry, Amira, Michelle, Margarita, Angelina y todos los que nos escuchan? ¿Qué nos dicen? A ver, residuos orgánicos. ¿Qué otro residuo orgánico tienen en casita que se desecha? Restos de carne, animales muertos, profesor. Restos de carne, animales muertos. Muy bien. Cáscara de huevo. Cáscaras de fruta, Michelle, cáscaras de huevo. Muy bien. Ve, entonces eso vamos llenando acá, ¿ya? Carnes, ¿no es cierto? Residuos de carne, de cáscaras de fruta, ¿no? De cáscaras de huevo. ¿Qué más? Mira, necesitamos dos más. A ver, participen jóvenes y van tomando nota porque estamos desarrollando la tarea incluso, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más residuos orgánicos se puede producir? Orgánico. Cáscara de frutas, animales muertos, cáscara de huevo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí? Bien, he anotado la participación de todos, jóvenes, muy bien, pero necesito más ejemplos. A ver, háblenos a Mira, alguien más, quienes no hayan participado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner esos ejemplos, ¿ya? Por lo menos 5 ejemplos, 4 ejemplos más, ¿no es cierto? 4 ejemplos más. Y ahora nos vamos a pasar a los residuos inorgánicos. Inorgánico quiere decir que son desechos artificiales o industriales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los desechos artificiales o industriales, ejemplo, platos descartables, ¿ya? A ver, residuos inorgánicos, ¿qué más podemos considerar como residuos inorgánicos? Que sean de la industria, artificiales o industriales, ¿qué más? También, profesor, también puede ser platos de vidrio desechados ya rotos. Muy bien, platos de porcelana o vidrio desechados, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver. Doctor, envases de PVC. Envases de PVC, plásticos, ¿no es cierto? Envases. Muy bien, o sea, todo eso que desechamos, ¿no? Los restos, ¿ya? De tubos de PVC también, ¿no es cierto? Ve, salen muchos ejemplos. ¿Alguien más tiene una idea? A ver quién más participa. Buena participación, Sanyor y Henry. Estoy anotando aquí, apuntando su destacada participación. Y a ver, ¿quién más nos dice? A ver, ¿algún otro ejemplo más? ¿Ve? Residuos inorgánicos. Cuando hablamos de orgánicos, bueno, que tienen vida, ¿no? Inorgánicos que no tienen vida, acá lo ha puesto desechos artificiales. Ya, y así me consideran, ¿no? Plásticos, vidrios, en fin, ¿no? Platos, en fin, ¿no? Juguetes, etcétera, ¿no es cierto? Juguetes ya malogrados, ¿no? Y también ahora en esta partecita, mira, tenemos residuos agrarios. ¿Qué son los residuos agrarios? Son desechos de la agricultura, ganadería y pesca. Ejemplo, envases de insecticidas, muy peligroso, ¿no es cierto? Envases de insecticidas es peligrosísimo. ¿Ya? Entonces, a ver, digan ustedes. Ejemplo de residuos agrarios. ¿Qué más? A ver, residuos agrarios. ¿Qué más se desecha a ver en el campo?
¿Tienen alguna idea? ¿Qué desechan en el campo? Definitivos, profesor. A ver, repíteme, Henry Álvarez. Profesor, las botellas y las bolsas de los venenos. Botellas y bolsas de venenos. Claro, eso se tiene que desechar. Cuidadito, no vayan a decir que esta botellita bien bonita, lo lavo bien, es de un insecticida, de un pesticida, lo lavo bien y acá voy a usarlo para servirme mi mate, ¿no es cierto? O voy a usarlo para llevar mis alimentos. No, si son de insecticidas, pesticidas, eso se tiene que desechar, ¿ya? Se tiene que desechar, no se puede usar para consumo humano, por más que lo laves, ¿entiendes? Por más que le laves con, no sé, ñapancha, no sé, todos los detergentes habidos, y por haber, y los jabones, y nada, nada, ¿ya? Porque son de insecticidas, son de pesticidas, son productos peligrosos. ¿Qué te van a producir? Muy posiblemente algún tipo de cáncer te van a generar y problemas a la salud, te va a afectar. Entonces tengan mucho cuidado, esas bolsas, ¿no es cierto? Y esos envases se desechan, ¿ya? Se desechan correctamente en, en productos peligrosos, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado de estos envases de insecticidas, ¿no? Desechos de residuos agrarios, ¿no es cierto? Hay que tener presente, ¿ya? Y también tenemos los residuos médicos y de laboratorio, por ejemplo, guantes quirúrgicos. Eso se desecha, ¿no es cierto? ¿Qué más se desecha a ver en esos residuos de laboratorio? ¿Qué más podemos desechar? A ver, ejemplo, ¿no? Estos residuos médicos y de laboratorio, los guantes quirúrgicos. ¿Qué más? Hojas, ramas secas, profesor. Gasolina. Ah, ya, me estás hablando de residuos de agricultura. Ya, muy bien, sí, eso está bien en agricultura. Y ahora hablemos de esta partecita, cuando hablamos de residuos médicos y de laboratorio. Imagínate que estás en la posta. ¿Qué cosa desechan en la posta? Profesor, el algodón, lo que ponen ampolla. Algodón, inyectables, gasas. Ojo, tengan mucho cuidado con querer jugar o agarrar las agujas, las jeringas inyectables, etcétera. No, ya, tengan mucho cuidado porque hasta eso puede tener, basta que te pinches, hay bacterias evidentemente, pero el problema principal que puede tener hasta SIDA, pues no sabes si eso lo han inyectado tal vez a alguien que padece esa enfermedad, entonces tengan mucho cuidado, esos residuos no, pues no, en la vida. Y también los médicos, doctores saben cómo desechar en un lugar, llevar a un lugar especial, ¿no es cierto? Esos productos que son muy peligrosos, ya contaminantes a la salud, entonces no es no sirve eso ni para jugar, ¿no es cierto? Y si necesitas una jeringa, se compra nuevo, pues, ¿no? Nuevo y eso es lo que se utiliza, no de lo que sale, ¿no? Botellitas, ampollas, en fin, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque te pueden causar enfermedades, hepatitis, en fin, basta un... ¿Por qué los médicos usan guantes? Y se protegen para que no se pinchen ni siquiera por accidente con una agujita, porque hasta les puede dar sida, pues, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado, ya esos desechos son muy peligrosos. Bien, entonces de esa manera ustedes van a llenar este cuadro, es parte de la tarea y lo van a tener listo. Ya lo tienen listo, ¿no? Ya hemos dado los ejemplos y hemos dado a conocer qué son los residuos sólidos, ¿no es cierto? Ya sabemos que los residuos son una partecita del todo, pero ya son eliminados o desechados como inútiles, cuando en realidad tienen todavía alguna utilidad, evidentemente, siempre en cuando no sean los peligrosos. ¿Y los peligrosos cuáles son? Esto de residuos médicos de laboratorio, eso ya no se puede, pues no, hacer nada. Y también los residuos agrarios como insecticidas, venenos, pesticidas, en fin. Pero hay otros como plásticos, ¿no? Papeles,
incluso el metal, latas, ¿no? El metal se puede pues sacar el aluminio, ¿no? Si eres inteligente se vende, ¿no? Metales a un lado, los plásticos a otro lado para que vuelvan a reutilizar la industria, hacen pellets de plástico, ¿no? De tal manera que se puede utilizar los cartones, los papeles para no estar cortando más árboles. También esto tiene un precio y se puede vender. Entonces, de ahí se desprende que reciclar estos residuos es de sabios y tú eres uno de ellos. Y sabios viene de saber, de conocer, de saber. Entonces ya sabes de que los residuos de laboratorio son peligrosos, ¿ya? Eso hay que saber, ¿ya? Muy peligrosos. Con ellos ni meternos, ¿no? Eso no pasa nada, no nos metemos acá. Y tampoco con los pesticidas, venenos y envases de insecticidas, esos son cancerígenos, hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces sabiendo eso, vamos a responder. De acuerdo a los ejemplos mencionados, respondemos las preguntas. Esta es parte de tu tarea. Esta pregunta, mire, facilito, ¿no? ¿Qué actividades cotidianas que realizamos producen mayor cantidad de residuos sólidos? A ver, esa pregunta. ¿Qué actividad que todos los días hacemos, ¿no es cierto?, produce mayor cantidad de residuos sólidos? ¿Cuál es esa actividad para ustedes? A ver, participen jóvenes. ¿Cuál es esa actividad? ¿No tienen idea, jóvenes? A ver, les doy un ejemplo, a ver, una pista, ¿ya? Todos los días comemos, ¿no es cierto? Cocinamos. Entonces la pregunta es, a ver, una pregunta así facilita, ¿no? ¿Qué actividad cotidiana que realizamos produce mayor cantidad de residuos sólidos? ¿Qué nos dice Michelle? ¿Qué nos dice Henry? A ver, nosotros siempre estamos desechando productos sólidos, ¿no es cierto? Los residuos de cocina, ¿sí? Esos residuos de cocina, ¿no? Restos que lo podemos catalogar nosotros tranquilamente como residuos orgánicos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, no solo son cáscaras de frutas, sino restos de comida, en fin, entonces que desechamos y esto también contamina pues el medio ambiente. Otra actividad que ustedes pueden hacer cuando van de compras. Cuando van de compras muchas veces piden bolsas plásticas, ¿no? Entonces van generando el uso indiscriminado y masivo de bolsas plásticas. En fin, así. Actividad por actividad, ¿no? Si nosotros usamos algunos productos, siempre vamos a tener residuos. A ver. Bien. Bien. Vamos a continuar con la clase. Miren, esa pregunta hay que contestarla. Y hay otra pregunta. ¿Qué efectos creen que ocasiona estos residuos sólidos en el ambiente? A ver, esa pregunta sí es muy importante. ¿Qué efectos creen ustedes que ocasiona los residuos sólidos en el ambiente? ¿Tienen alguna idea sobre los efectos que ocasiona los residuos sólidos? ¿Qué nos dicen? A ver. ¿Qué nos dice Angelina? ¿Qué efecto crees que nos ocurren esos residuos sólidos en el ambiente? En otras palabras, tenemos residuos sólidos. Por ejemplo, tenemos a la vista restos de comida. Tenemos bastantes botellas plásticas, plásticos, bolsas plásticas, papeles. ¿Qué efecto nos causa? Y todos son desechos, ¿eh? Ahí están tirados. ¿Qué efecto nos está causando eso? Hay un efecto, ¿no es cierto? ¿Qué efecto será? ¿Se verá bonito o no se verá bonito? A ver, uno de los efectos vamos a desarrollar. ¿Se mirará bonito que esté botado? Hay bastantes cosas malolientes y feas. ¿Se ve bonito o no?
No, profesor. Entonces, claro, Sanjori, ¿no es cierto? Entonces hay un efecto visual al medio ambiente, un efecto visual que hace que como si estuviese deteriorándose el ambiente, ¿no? Hay suciedad y ese efecto, ¿no? Es perjudicial, ¿no? Dañino en ese sector porque el olor, la proliferación de moscas nos va a dar un efecto visual que no va a ser bonito. Ahora, si otros lo queman, vamos a tener efectos de contaminación, pero en el aire, ¿no? Actualmente, si está así nada más, hay una contaminación en suelo. Y si lo quemamos en aire, y si también, ¿no? Del suelo lo estamos, o está cerca a un río, a una laguna o al mar, estamos haciendo una contaminación de agua. ¿Se dan cuenta? Entonces todo es un problema y por eso hay que saber cómo y dónde debemos desechar y por eso el video que les presenté al inicio, ¿no es cierto? De qué es lo que se está haciendo con los botaderos, ¿no es cierto? Ese trabajo es importante. Ya, entonces hay muchos efectos que nos van a producir, ¿no? En el ambiente. Una contaminación de suelo, aire y agua también. Ya vamos a tener. Entonces, todas estas respuestas, anótalos en tu cuaderno o en el aplicativo Smart Office o en el portafolio. ¿Ya? Entonces, nos planteamos también la pregunta que guiará nuestra actividad. ¿Cuál es la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero? Tenemos un texto para esto. ¿Ya? Si nosotros quemamos, evidentemente todo esto se va al aire. ¿Ya? Entonces vamos a leer el texto, composición de la atmósfera, qué es el efecto invernadero, ¿ya? Y el cual se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Lo tengo aquí. Vamos a hablar sobre el dióxido de carbono, el metano, ¿ya? Y entre otros gases conocidos de efecto invernadero, y luego incluso vamos a ver un video al respecto para poder aprender y de esa manera fijar conocimientos, esperando que ustedes incrementen un poco más de todo lo que saben. Pero aquí tengo un resumen, miren, el efecto invernadero natural, y acá tenemos el efecto invernadero intensificado por la acción humana. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Miren, el efecto invernadero natural, el calor se escapa al espacio, esa es la clave. Llega el calor del sol, ¿sí? Y los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera no son muchos, están pues en niveles, se puede decir, naturales en la atmósfera, y de tal manera, ¿qué cosa hace? Que el calor escape al espacio, el excesivo calor escapa al espacio, por lo tanto, la temperatura se va a mantener aproximadamente en unos 15 grados centígrados, en promedio, y va a permitir la vida y el desarrollo de muchas especies, todo natural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando hablamos de efecto invernadero intensificado? ¿Ya? Por la acción humana. Entonces, la acción humana, ¿qué cosa hace? Emitir gases. ¿Y qué gases emite? Por ejemplo, cuando quemas la basura, estás emitiendo dióxido de carbono, aparte del monóxido de carbono, el metano, ¿ya? El óxido nítrico, en fin, todo esto vas generando no solo al quemar, sino las industrias también, ¿ya? O también cuando usamos en el transporte, ¿ya? El uso de carros, taxis, ¿no? Movilidad. Entonces, vamos a tener alta emisión de dióxido de carbono. Y estos gases son peligrosos, ¿ya? Aparte de los clorofluorocarbonados, ¿ya? Y son gases de efecto invernadero. ¿Qué cosa hacen? Que entra la radiación a la Tierra, claro, muy bien, pero te retienen el calor. O sea, de forma natural ya no escapa el calor al espacio, no escapa, se queda, mínimo sale al espacio. Y al quedarse,
hay un efecto acá de más calor en la Tierra. O sea, hay zonas en la Tierra en donde el verano es un verano pero total, ¿no? Más de 40 grados, ¿no? Y quedan pues de esa manera zonas desérticas. Y cuando hay lluvia, la lluvia también ya es unas lluvias torrenciales, pero ya como nunca se ha visto, ¿no? Entonces causa inundaciones, problemas, cambio climático. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el problema. Entonces vamos a leer, muy bien, bienvenido al área de ciencia y tecnología, y estamos viendo el esquema del efecto invernadero natural y el efecto invernadero intensificado por la acción humana, ¿no es cierto? Ese es cuando lo intensificamos por culpa de nosotros, quema de árboles, no que voy a ampliar mi chacra, ¿no? Voy a quemar, ahora me toca sembrar, entonces quemas todo, ¿no? Quemas a todo dar, y entonces vas metiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Y no te das cuenta, ¿no? De que en realidad esto hace de que haya más calor, cambio climático, las estaciones ya no se cumplen, llueve a cualquier momento y llueve pero tan fuerte que ya no es lluvia moderada, ¿no? Sino es una lluvia pero para arrasar. Se destruyen caminos, hay huaicos, en fin, ¿no? Y hay prácticamente, hay muchos efectos en ese sentido. Vamos a ver la composición de la atmósfera, entonces, para poderlo entender, ¿ya? Vamos a ver la composición de la atmósfera. Ese es el tema del día de hoy. Y nos dice qué es el efecto invernadero, para lo cual, para poder entender, ¿ya? Entonces, el efecto invernadero, la temperatura del planeta es controlada por el balance entre la cantidad de energía solar que entra, ¿no?, al planeta versus la cantidad de esa energía que se pierde al ser reflejada por la Tierra al espacio, ¿ya? Cuando la energía solar alcanza la superficie terrestre, hace que ésta se caliente y como resultado emita ondas de radiación infrarroja. Una parte de esas ondas son retenidas en el planeta gracias a la atmósfera, que está compuesta por diferentes gases de efecto invernadero, GI, o sea, gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros, ¿ya? Los cuales absorben esas ondas, atrapando la energía emitida en la superficie de la Tierra y permitiendo que la temperatura media del planeta se mantenga entre los 14 y 15 grados centígrados. A este fenómeno lo conocemos como efecto invernadero y es fundamental para la existencia de la vida en el planeta. Sin la retención del calor producto del efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados centígrados, lo que imposibilitaría el desarrollo de la vida tal como la conocemos hoy en día. O sea, el incremento de la temperatura, ¿no es cierto?, no haría posible la vida, o que sea menos, también menos grados, acá seguro hay un menos 18, entonces también no sería posible para la vida. O sea, el efecto invernadero natural que estamos hablando es importante para la vida, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero el exceso por culpa de la emisión de gases que nosotros hacemos también destruye la vida, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente. Bien, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Ya? Esa es una pregunta que ustedes deben responderla bien. Entonces, los gases de efecto invernadero son un conjunto de gases presentes que se producen de manera natural en la atmósfera. Estos tienen la capacidad de permitir que la radiación que emite el Sol llegue a la Tierra con menor intensidad e impide que la radiación reflejada de la superficie de la Tierra salga en su totalidad. Es decir, actúa como un filtro manteniendo una temperatura adecuada para la vida en el planeta, en la atmósfera de la Tierra, ¿ya? Y en la atmósfera de la Tierra los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua. ¿Quién lo diría? Mira, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. El dióxido de carbono, CO2, lo que emiten los carros, las industrias cuando quemas,
Ese es el CO2, ¿no? Que se va a la atmósfera. El óxido nitroso, ¿ya? Es una mezcla de oxígeno con nitrógeno, óxido nitroso. El metano, ¿ya? Cuando surge de la descomposición de, por ejemplo, de comida o de productos, ¿no? Orgánicos, entonces, por acción de las bacterias, vamos a tener pues el metano. Y el ozono, O3, ¿ya? Eso también. ¿Es posible encontrar otros gases de efecto invernadero generados por la actividad humana? Sí, es posible, como los clorofluorocarburos, y tenemos esto, ¿ve? HFC, PFC y SF6, conocidos como sustancias agotadoras del ozono. Debemos saber que el ozono a nivel del suelo es se puede decir, tóxico, un veneno. Pero cuando está en la atmósfera, arriba, en la atmósfera, arriba, muy arriba, nos sirve para proteger de los rayos ultravioletas. Pero cuando entre estos clorofluorocarburos, se mezclan rapidito con el ozono y entonces hacen desaparecer al ozono y por lo tanto se crean los agujeros. Y por ahí entra la radiación ultravioleta, que al final es cancerígena y nos hace daño y que ya no podemos pues ni siquiera salir a solearnos porque nos quemamos. O indirectamente estamos más propensos a contraer cáncer de piel. Entonces no podemos permitir que estos productos de la actividad humana como los clorofluorocarburos entren en contacto pues o produzcamos demasiado. En fin, deberíamos eliminarlo, ¿no? Y se mezclen con el ozono, ¿ya? Que nos protege, pues, a nosotros de los rayos ultravioletas, ¿no? Es un escudo. Entonces, a partir de la era industrial y fundamentalmente en las últimas décadas, el fenómeno del efecto invernadero se ha intensificado debido al incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, producidos principalmente por las actividades humanas. Estos gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, teniendo como consecuencia que se retenga más calor en la superficie de la Tierra y por eso la temperatura media del planeta está aumentando y provocando el calentamiento global, que es la causa del cambio climático, ¿no? El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, responsable de al menos la mitad del calentamiento global. Entre las actividades que producen el incremento del dióxido de carbono, CO2, están la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural, pero también la deforestación, la degradación de suelos, la quema de bosques y la actividad industrial en general. El aumento de metano se origina a partir de la actividad ganadera, de la actividad doméstica, la producción de arroz bajo inundaciones, ¿ya? La extracción de turba, los rellenos sanitarios y vertederos, los escapes de gas natural, los espejos de agua de las represas y el tratamiento de aguas residuales. El aumento de óxido nitroso, ¿ya?, se debe al uso de fertilizantes en la agricultura, la deforestación y cambios de uso de suelo, el aumento de los clorofluorocarbonos utilizados en la industria refrigerante y de productos desechables, mientras que el aumento del ozono se produce por los escapes de gases de los autos y otras fuentes y la deforestación. Asimismo, los gases hidrofluorocarbonados son producidos de manera industrial y se emplean principalmente en la industria de la refrigeración y de los aerosoles. Y finalmente, los gases perfluorocarbonados producidos en procesos industriales para elaborar productos de limpieza para metal. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos productos. Consecuencias e impactos observados por el incremento de los gases de efecto invernadero. El incremento de estos gases en la atmósfera está provocando un aumento en la retención de la radiación en la atmósfera y por ende el aumento de la temperatura media de la Tierra.
Según los diferentes informes del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC 8, en ausencia de esfuerzos relevantes de mitigación y reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, continuarán creciendo y causarán un aumento de la temperatura media en la superficie global de más de 3 y hasta 5 grados centígrados al 2100, con respecto a los niveles preindustriales. Y el informe especial del IPCC, publicado en 2018, determinó que nuestro planeta ya está en un grado más caliente en comparación con el periodo preindustrial, lo cual significa un cambio radical de las condiciones de vida en el planeta para todos los seres vivos. Si se continúa con el actual ritmo de emisión de los gases de efecto invernadero, el mundo estaría alcanzando el umbral de 1,5 grados centígrados de calentamiento al 2030 nada más, es decir, dentro de algunos años, 11 años, superar el umbral de aumento de la temperatura por sobre el 1,5 grados centígrados en este siglo se considera catastrófico, pues se producirá un aumento considerable de eventos meteorológicos extremos, pérdida de especies, escasez de agua y alimentos, muertes por olas de calor, entre otros. O sea, todo una calamidad prácticamente, ¿no? Que no haya incluso agua. Y de acuerdo a las conclusiones generales del IPCC 2014, los cambios en el clima han impactado en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos durante las últimas décadas. Jóvenes, actualmente estamos prácticamente ya sufriendo estos efectos. Estamos sufriendo ya el cambio climático, es evidente, se observa, se ve, se nota que las estaciones están siendo cambiadas. Imagínense, lloviendo en pleno verano y en pleno invierno con calor, y cuando llueve, llueve más torrencialmente, ¿no es cierto? Entonces todo eso hace de que nosotros ya tenemos que tener cuidados, y si es más, si en el futuro se va a padecer incluso de falta de agua y todo eso, estamos prácticamente alterando todo, ¿ya? Pues ahora vamos a dar lectura a los impactos observados. Por ejemplo, cambios en los niveles de precipitación, eso se está viendo, ¿eh? De acuerdo a lo señalado en el IPCC, es probable que existan más regiones terrestres en las que haya aumentado el número de sucesos de precipitaciones intensas que en las que haya disminuido. En muchas regiones los cambios de las precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo está alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta la cantidad y calidad de los recursos hídricos. ¿Ya? Entonces también tenemos alteración del ecosistema, ya no es como era antes, es diferente, se ha alterado. Es una gran cantidad de especies han modificado sus áreas de distribución geográfica, así como sus actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e interacciones con otras especies, tanto en los ecosistemas terrestres como en los dulces acuícolas y en los oceánicos. Existen numerosas observaciones que indican que en todas las cuencas oceánicas se han producido cambios en la abundancia y en la distribución de peces marinos invertebrados y fitoplancton, que buscan aguas más frías hacia los polos o a mayores profundidades. Los hábitats de peces también se han restringido como resultado de la acidificación oceánica y el aumento de zonas con niveles mínimos de oxígeno en los mares tropicales. Consecuencias para la salud y el bienestar humano. Se han producido un aumento de la mortalidad debido a episodios de calor extremo. Por otro lado, una reducción de la mortalidad asociada al frío en otras regiones como resultado del calentamiento. A su vez, las variaciones locales en las temperaturas y la precipitación han alterado la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de enfermedad, como la malaria y el dengue. Las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición de la población respecto del cambio
en los escenarios climáticos derivan más bien de factores distintos al clima, como las desigualdades sociales y la disparidad de participación en los procesos de desarrollo económico. Los riesgos a los que estamos expuestos como especie humana dependen del nivel de desarrollo y vulnerabilidad del territorio. Luego de dar lectura, jóvenes, a todo esto, se dan cuenta que científicamente la literatura, todo lo que se ha podido recabar, es un peligro para nuestro planeta. Estamos cambiando de tal manera que el planeta no se va a parecer a lo que era antes. Y si alteramos un poquito, nos damos cuenta de que vamos a ver en el futuro catástrofes. En otras palabras, nuestro planeta se está convirtiendo como si fuese el planeta Venus. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Donde hay es demasiado calor, entonces ya no va a ser habitable. Y evidentemente si subimos un poquito, entonces poco a poco también pues va a subir más y más estos niveles. Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿ya? Entonces la pregunta que también tiene que ir en tu tarea es: ¿para qué has desarrollado todas las actividades en primer lugar? ¿No es cierto? Esa es una. La otra es: ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de gases de efecto invernadero? ¿No es cierto? Ya lo hemos explicado. Entonces, ¿qué actividades? Especifícame, ¿ya? Las actividades en nuestra comunidad que provocan el efecto invernadero. ¿Y cuál es el impacto que produce el incremento de los gases de efecto invernadero en nuestra comunidad? ¿Ya? Entonces la respuesta lo puedes poner en tu cuaderno. Y el efecto invernadero ya es fundamental para la existencia de la vida en el planeta, claro, ya, pero sin la retención del calor como producto de él, del efecto invernadero. O sea, tiene que escapar también el calor. ¿Ya? Y la temperatura, evidentemente, de la Tierra sería de menos 18 grados, ya, lo que imposibilitaría el desarrollo de vida. Ya, el problema es que el incremento de los gases de efecto invernadero que conducen al calentamiento global y por lo tanto da lugar al cambio climático que hoy vivimos, ¿ya? Ese es el problema, que se ha incrementado, ¿no? No es natural, pues, ¿no? O sea, de que haya efecto invernadero está bien, pero tiene que ser natural, pues, ¿no? Y si nosotros incrementamos esos gases, hace que el planeta sea mucho más caliente. Entonces, vamos a ver otro video acá, jóvenes, para que puedan comprender bien todo lo que hemos explicado y hablado, y de esa manera podemos fijar conocimientos, ¿ya? Entonces tenemos acá otro video, espero que se pueda observar, y después de eso entramos con una pregunta y de esa manera entendemos aún más si no me han entendido de todo lo que he hablado. Ya, entonces vamos a darle unos segunditos con la finalidad de poder observar. Acá tengo ya el programa. Bueno, ya estaba listo, sino que como lo hemos dejado un ratito, se tiene que volver a cargar para poderlo ver, verificar y utilizar, ¿no es cierto? A ver, ahora sí, tal vez. Y hay que darle unos segunditos de tal manera que nosotros podamos saber esto del efecto invernadero, cómo se produce, ya, qué gases son los que, claro, en realidad es el efecto invernadero. Es que el ambiente, ¿no? Como tenemos una atmósfera, esta atmósfera permita pues que haya calor, ¿sí? Y como tiene que haber calor, ese calor tiene que ser pues de esa manera natural que siempre ha estado, porque estamos acostumbrados a esa manera, ¿no? A ese clima. Si nosotros alteramos y metemos más gases de efecto invernadero, como cuando quemamos o cuando usamos la movilidad, carros, taxis, en fin, todo lo que es movilidad, o industrias, entonces alteramos nuestra atmósfera. Alteramos la atmósfera de tal manera que se hace más gruesa, se hace más llena de esos gases como el dióxido de carbono, el metano, ¿sí? Y entonces habrá más calor y eso es lo que nos va a dañar a nosotros. Bien, a ver, esperemos que ahora sí ya esté listo para poder observar sobre el efecto, qué es el efecto invernadero, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de poner y presten atención, jóvenes. De esa manera esperemos que se pueda observar este video.
El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Bien, jóvenes, hemos visto un importante video que espero también lo puedan ustedes repetir, y luego vamos a dialogar y reflexionemos en familia, ¿no es cierto?, sobre lo que podemos hacer para evitar el incremento de los gases de efecto invernadero y las consecuencias que trae a los pobladores de nuestra comunidad. Y luego respondamos las preguntas planteadas. Estas son las preguntas, ¿ya? ¿Qué consecuencias podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? Primero, la ausencia, ¿ya? Argumentos basados en conocimientos científicos y argumentos basados con el diálogo de la familia. Lo consideras aquí. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta a los pobladores de nuestra comunidad el incremento de los gases de efecto invernadero? ¿Ya? ¿Cómo les afecta? ¿Ya? Siempre básate científicamente y lo que dice luego el diálogo en la familia, lo que se cree, ¿no? Luego, ¿qué acciones provoca el incremento de la temperatura en el planeta? Aquí sí ya especificas qué es lo que sucede y luego argumentas lo que dice también tu familia. Y finalmente, ¿qué podemos hacer con los residuos sólidos, orgánicos que se producen en el hogar? ¿Qué podemos hacer? Me dirán pues los argumentos basados bajo conocimiento científico y los argumentos también bajo el diálogo de la familia. Bien, tomemos en cuenta que, importante, la quema de pastizales, bosques, residuos sólidos, entre otros que provocan las personas, incrementan los gases de efecto invernadero y como consecuencia aumenta la temperatura ambiental. Todo esto también provoca desertificación, inundaciones, subida del nivel del mar, entre otros. ¿Sí? Entonces fundamentamos nuestra posición, consideramos las afirmaciones científicas y los saberes locales sobre la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero. Y escribamos nuestra opinión, las razones que lo sustentan y las conclusiones. ¿Ya? Entonces, escribes tu opinión aquí, qué lo sustenta y tus conclusiones. Ya, no tengas miedo a fallar, es tu opinión, joven. Y luego vamos a proponer 3 acciones argumentadas. Todo esto es válido para que puedas también exponer en tu producto, ¿ya? Con afirmaciones científicas y saberes locales referidas a la reducción de los gases de efecto invernadero en beneficio de la comunidad y el ambiente,
Estas propuestas nos servirán como insumo para nuestra actividad número 8. Entonces, redacta tus respuestas en tu cuaderno, ¿ya? Propuestas o acciones aquí, ¿ya? Y argumento. ¿Qué me propones para, ¿no? Para poder reducir los gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Qué propones? Y finalmente evaluamos nuestros avances, ¿ya? Nos autoevaluamos y para lo cual marcamos con una X y aquí tenemos los criterios de evaluación. Si explicaste la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos y el efecto invernadero, además de las consecuencias que producen el planeta, y si asumiste una postura crítica y fundamentaste tu posición considerando argumentos científicos y saberes locales al proponer acciones referidas a la reducción de los gases de efecto invernadero, consideras en lo logré, estoy en proceso o qué puedo hacer para mejorar de mi actividad. Bien, jóvenes, agradezco la participación en la presente clase a todos ustedes y vamos a pasar a la segunda fase de nuestra clase y bueno, gracias por su atención.